Yo, Juan, fui arrebatado en espíritu y llevado a un lugar que ningún ojo humano había contemplado antes, el cielo mismo. Allí, frente a mí, vi un trono majestuoso, rodeado por un resplandor que no puedo describir con palabras humanas. Era como si todo el universo girara en torno a ese trono, y sobre él estaba sentado el Todopoderoso. A su alrededor había seres llenos de vida y poder, con rostros radiantes y alas que cubrían sus cuerpos. Día y noche proclamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi algo extraordinario, un rollo sellado con 7 sellos. Este rollo contenía el destino del mundo, los misterios de Dios, y el juicio que vendría sobre la tierra. Un ángel poderoso proclamó con voz fuerte: ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de hacerlo. Sentí una tristeza profunda, una angustia que me llevó a llorar, porque parecía que nadie podía revelar lo que estaba escrito en ese rollo. Pero entonces, uno de los ancianos se acercó y me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. Levanté mis ojos, esperando ver a un león majestuoso, pero lo que vi fue un cordero, como inmolado, de pie en el centro del trono. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, simbolizando su poder y conocimiento perfectos. Toda la creación se postró ante él. Los seres celestiales cantaban con fuerza: digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Con ese canto resonando, el Cordero se acercó al trono y tomó el rollo. Fue entonces cuando entendí: lo que estaba a punto de presenciar cambiaría la historia para siempre. El juicio del mundo comenzaba. El Cordero tomó el rollo con autoridad, y con un gesto comenzó a romper los sellos. Cada vez que un sello se rompía, una nueva visión se desplegaba ante mis ojos. Era como si el cielo y la tierra se estremecieran con cada apertura. Cuando el primer sello fue roto, oí una de las 4 criaturas vivientes decir con voz como de trueno: ven. Y vi aparecer un caballo blanco, resplandeciente como el alba. Su jinete llevaba un arco y recibió una corona. Partió como un conquistador, decidido a vencer. Al verlo, sentí que este era el inicio de algo grande, un símbolo de conquista, quizás de evangelización, pero también del poder que busca dominar a otros. Entonces el Cordero rompió el segundo sello. Otra voz clamó: ven. Surgió un caballo rojo, y su jinete portaba una gran espada. A este se le dio poder para quitar la paz de la tierra, para que los hombres se mataran unos a otros. Sentí el caos y la violencia extenderse como un río desbordado. La paz, ese delicado equilibrio, fue destruida, y el mundo fue envuelto en guerra. Luego, el tercer sello fue desatado. Una vez más, la voz resonó: ven. Y apareció un caballo negro. Su jinete sostenía una balanza en su mano, y una voz proclamaba: 1 kilo de trigo por 1 denario, y 3 kilos de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Comprendí que esto representaba la escasez y el hambre. Las necesidades básicas se volverían inalcanzables para muchos, pero aún habría lujos reservados para unos pocos. Finalmente, el Cordero rompió el 4.º sello. Surgió el caballo amarillo, pálido como la muerte misma. Su jinete tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Se les dio autoridad sobre 1/4 parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y las fieras de la tierra. Fue un espectáculo aterrador, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de cómo el juicio de Dios abarcaría toda la creación. Cada uno de estos jinetes era más que un símbolo, era un juicio divino, una señal de que la soberanía de Dios abarca la historia humana. Pero esto era solo el principio. Mientras el 4.º jinete se alejaba, supe que el juicio continuaría con mayor intensidad.
El Cordero avanzó y rompió el quinto sello. Inmediatamente, mis ojos fueron llevados a una visión diferente. Vi un altar, y debajo de él estaban las almas de aquellos que habían sido asesinados por proclamar la palabra de Dios y mantenerse fieles a su testimonio. Estas almas clamaban con una voz unida: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar a los habitantes de la tierra y vengar nuestra sangre? El clamor de estos mártires resonaba con una mezcla de dolor y esperanza. Pero en lugar de una respuesta inmediata, vi que se les dio una vestidura blanca a cada uno de ellos, un símbolo de pureza, victoria y descanso eterno. Se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus compañeros y hermanos que, al igual que ellos, serían sacrificados por la fe. Este momento me llenó de solemnidad. La justicia de Dios no se apresura, pero tampoco se detiene. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Entonces, el Cordero rompió el sexto sello, y lo que vi y sentí fue como si el universo entero estuviera gritando. Un gran terremoto sacudió todo a mi alrededor. El sol se oscureció como un cilicio negro, y la luna entera se tornó como sangre. Las estrellas del cielo comenzaron a caer, como cuando una higuera sacudida por el viento suelta sus higos inmaduros. Era como si el cielo mismo se enrollara como un pergamino, y cada montaña y cada isla fueran removidas de su lugar. El terror se apoderó de todos, reyes, poderosos, ricos, esclavos y libres. Vi cómo buscaban refugio en cuevas y entre las rocas de las montañas, clamando: caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse? La creación misma reflejaba la magnitud de este juicio. Todo lo que parecía seguro y firme se desmoronaba ante el poder del Cordero. En este punto, el temor y la reverencia llenaron mi ser, porque sabía que aún quedaba más por revelarse. El séptimo sello estaba por abrirse, y el juicio alcanzaría su clímax. Tras la apertura del sexto sello, el cielo y la tierra quedaron en un estado de asombro y terror. Pero entonces, algo inesperado sucedió, un momento de pausa. Fue como si el juicio, por un breve instante, se detuviera. Un ángel poderoso apareció, ascendiendo desde el oriente, llevando el sello del Dios vivo. Su voz resonó con autoridad mientras clamaba a los otros ángeles que habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vi cómo comenzaron a sellar a 144,000 personas, 12.000 de cada tribu de Israel. Este sello era un símbolo de protección divina, un recordatorio de que, incluso en medio del juicio más severo, Dios no olvida a su pueblo. Aquellos sellados serían preservados para cumplir un propósito especial en medio del caos que se desataba sobre el mundo. Entonces, la visión cambió. Vi una multitud tan grande que nadie podía contarla. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. A una sola voz, clamaban: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Los ángeles que rodeaban el trono, junto con los ancianos y los 4 seres vivientes, se postraron y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos me habló, explicándome quiénes eran estas personas: son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Me explicó que estas almas serían consoladas, y Dios mismo secaría cada lágrima de sus ojos. Este momento fue un respiro en medio de la tormenta, un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia los suyos. Pero sabía que esta pausa era solo eso, una pausa. El séptimo sello aguardaba, y con él, el comienzo de algo aún más solemne y decisivo. El Cordero avanzó nuevamente, y el rollo en sus manos llegó al último de sus sellos. Un silencio impresionante llenó el cielo. Fue un momento que duró alrededor de media hora, pero cada segundo pareció eterno. Este silencio no era vacío, estaba cargado de solemnidad, como si toda la creación contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Era la calma antes de la tormenta, un preludio al siguiente despliegue del juicio divino.
Vi entonces a 7 ángeles que estaban de pie ante Dios. A cada uno de ellos se le entregó una trompeta, y supe que estas trompetas serían el anuncio de nuevas manifestaciones del juicio de Dios. Mientras ellos se preparaban, apareció otro ángel, que llevaba en sus manos un incensario de oro. Este ángel se acercó al altar celestial y ofreció mucho incienso, mezclado con las oraciones de los santos. El humo del incienso, con las oraciones de los santos, ascendió ante Dios desde la mano del ángel. Era un recordatorio de que las súplicas de los fieles nunca son olvidadas. Pero luego, algo impactante sucedió. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Al instante, hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Fue el anuncio de que los juicios de Dios estaban por intensificarse. Los 7 ángeles alzaron sus trompetas, listos para tocarlas una por una. Aunque aún no vi los eventos que seguirían, podía sentir la gravedad de lo que estaba por venir. Sabía que cada trompeta desataría un juicio más severo, uno que resonaría no solo en la tierra, sino también en los corazones de los hombres. Con el 7º sello, el cielo había revelado su intención: el juicio de Dios no sería detenido. Las trompetas serían el siguiente capítulo, llevando al mundo a un punto sin retorno. El Cordero, en su poder y justicia, continuaba guiando la historia hacia su cumplimiento final.